Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Quiero saludar de una manera muy especial a nuestro hermano Henry Alberto Araica Ulloa. Él nos escribe desde Nicaragua y damos muchas gracias a Dios por su vida. Lo mismo que a nuestro hermano Gerardo Castro, también de allá de Honduras, a Jonathan Fernández del Estado de México, a Cintia Portocarreiro Vergara, que también nos escribe muy seguido. Un saludo para nuestro hermano José Luis Vázquez Olaya, que también nos escribe desde el Perú. Gracias a ellos y a tantos otros que continuamente nos escriben y oran por este ministerio. Que el Señor los guarde y les haga prosperar en todas las cosas. Acompáñanos en la lectura de la Escritura en este día que corresponde la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 1 al 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En esta sección podríamos decir que el creyente debe tener metas claras, metas específicas. Y la meta suprema del creyente es llegar a conocer a Cristo. Es mirar a Jesús al rostro. Pablo, escribiendo esta carta a los Filipenses, muestra una de las facetas que más le molesta al apóstol. Y se refiere a los malos obreros o los obreros fraudulentos. Personas que solamente buscan su propio provecho y no tienen ellos ningún reparo en mutilar el cuerpo de Cristo. Pablo les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Déjame decirte que la expresión perro en un contexto judío es una expresión bastante fuerte, bastante ofensiva. Porque los perros en los tiempos bíblicos no eran el mejor amigo del hombre. Muchos de nosotros tenemos perros de mascotas en las casas, les ponemos hasta nombres de personas. Pero en los tiempos de Pablo y del contexto judío, el perro era un animal inmundo y despreciable. Entonces, cuando Pablo está diciendo de esos malos obreros que son perros,
porque se dedican a mutilar el cuerpo y dice, ojalá se mutilicen ellos. Está diciendo, ellos se cortaran los miembros. Porque aquellas personas que no tienen amor por el cuerpo de Cristo, que buscan meter división, meter contienda, meter discordia, ellos enfrentarán el juicio de Dios, que no tienen temor de dividir el cuerpo, de hacer que otros miembros empiecen a languidecer, a enfriarse y apartarse del Señor. Tristemente yo he tenido que confrontar a más de alguna persona que, metiendo su influencia en algunas familias, los han apartado de la fe, los han apartado no solo de la iglesia, sino del camino de Dios. Y Pablo dice, guárdense de esos malos obreros que son mutiladores del cuerpo. Y específicamente se refiere a los de la circuncisión. ¿Quiénes son estos? Eran creyentes judíos que enfatizaban en que los gentiles debían circuncidarse. La circuncisión, símbolo del pacto de Abraham, y todo niño judío al nacer, a los 8 días de nacimiento, lo circuncidaban cortándole el prepucio, y circuncisión significa cortar en redondo. Pero nuestra circuncisión es Cristo. Y una señal de la circuncisión en el creyente, Pablo lo explica a los colosenses, es el bautismo cristiano. Porque el bautismo también expresa un pacto. Un pacto voluntario del creyente que decide seguir a Jesús. La circuncisión en la carne de nada aprovecha. Y Pablo está hablando contra esos que quieren volver a los creyentes gentiles al judaísmo, a quitarles los beneficios de la gracia y esclavizarlos nuevamente bajo la ley. Y Pablo dice, si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y el apóstol nos da su currículum, nos expresa todos los títulos que él pudiera ostentar. Primeramente, él dice, yo soy del linaje de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fue la única tribu que permaneció en el reino del sur al lado de la tribu de Judá. Y de la tribu de Benjamín surgió el primer rey de Israel, Saúl. También Pablo dice, soy hebreo de hebreos, o sea, soy hebreo de pura cepa. En tercer lugar, Pablo dice, en cuanto a la ley, soy fariseo. Fariseo significa separatista y fue una secta que surgió en el siglo II antes de Cristo, en la época de los esenios. Gente con un celo impresionante por la ley, la secta más estricta dentro de los judíos. Y en los tiempos de Jesús es una secta sumamente destacada. De hecho, Jesús, hablando de los fariseos, dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos hacen. ¿Sabe? Pablo era un hombre sumamente estricto, eran los mejores intérpretes de la ley. De hecho, los escribas, por lo regular, eran fariseos. Había otro grupo llamado los saduceos, y estos saduceos eran la clase aristócrata dentro de los judíos. Muchos de ellos eran miembros del Sanedrín y parte del sacerdocio. Así que eran los más herejes. De hecho, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Jesús los confrontó. Pablo usó esas diferencias en su defensa. Así que Pablo dice, yo soy un fariseo, educado ante los pies del más renombrado rabino de su tiempo llamado Gamaliel. Era como tener las credenciales mejores dentro del judaísmo. Y en cuanto a celo, pues fui perseguidor de la iglesia. O sea, ninguno de esos judíos que quieren venir a destruir la obra que Pablo ha iniciado por la ayuda del Espíritu Santo tiene mayores títulos
que lo que Pablo mismo podría ostentar. Pero dice Pablo, todo eso para mí es basura. Todo eso para mí no me sirve de nada. De hecho, el término basura en el griego, nosotros lo traducimos al español basura, pero en el griego significa estiércol. Escuche nada más, el estiércol que no sirve más para ser desechado. Dice todo eso, todas esas glorias por las cuales yo me podía sentir sumamente orgulloso y altivo, eso no me sirve de nada. Porque lo único que anhelo, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él y ser conocido por Él. La justicia no es por las obras, la justicia es por la fe. Y a fin de conocerle y el poder de su resurrección y sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mira el anhelo de Pablo. No solamente quiero vivir como Cristo, quiero morir como Cristo. Quiero vivir para Él. Quiero amarle a Él. Eso es lo que Pablo anhela. Dice, y quiero, no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Él tiene un anhelo, Él tiene un deseo, conocer a Cristo, conocer de su amor, conocer su gracia. 30 años después de su encuentro con Cristo, imagínate. Un hombre que ha tenido experiencias impresionantes, incluso haber ido al tercer cielo. Pero aún dice, no le conozco lo suficiente. Porque conocer a Dios es algo que nos va a llevar no solo toda nuestra vida, sino nos va a llevar la eternidad. Para aquellos que piensan que la eternidad será algo aburrido, que te van a dar una trompetita ya para estar tocando nada más. El conocer la inmensa grandeza y la sabiduría de Dios nos ocupará la eternidad. Todo aquello que no logramos comprender. Y dice Pablo, mi anhelo es conocerle. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Y ese es el lema de nuestra canción y ese es el lema de nuestro devocional. Queremos conocer a Cristo. Por eso meditamos día a día. Porque entre más le conocemos, queremos más y más saber de Él. Cristo lo es todo y Él es todo suficiente en nosotros. Te animo para enamorarte cada día más de Él y conocerle por medio de la meditación de la palabra. Te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.